Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Emily Warren Roebling. Siglo XIX. Estados Unidos. Primera mujer ingeniera jefe de obra. ¿Sabías que Emily Warren Roebling es conocida por su decisiva contribución a la ejecución del puente de Brooklyn? Pues así es. Emily ha pasado a la historia por convertirse en la primera mujer que llevó a cabo la dirección de un proyecto de gran envergadura, como es el puente de Brooklyn, el puente que une los distritos de Brooklyn y Manhattan en Nueva York. Nuestra protagonista fue una pionera en el campo de la ingeniería civil, que es una parte de la ingeniería que se encarga del diseño, construcción y mantenimiento de grandes infraestructuras. Un ámbito al que tampoco podían acceder las mujeres, ya que en ese momento, pues las mujeres no podían estudiar ingeniería. Pensar que no fue hasta 20 años más tarde que las mujeres sí que empezaron a graduarse en cualquier tipo de ingeniería en los Estados Unidos. Emily fue autodidacta en matemáticas porque, como bien os decía, ella fue excluida de la educación superior, como la mayoría de mujeres en pleno siglo XIX. Pero eso no le impidió llegar a convertirse en la primera mujer ingeniera jefa a pie de obra de la que se tiene noticia. O sea, ella se hizo cargo de la mayoría de las responsabilidades de este cargo, incluyendo supervisión diaria y manejo de proyectos. Y es que, por su carácter, supo lidiar realmente bien con políticos, ingenieros rivales y todos aquellos asociados al trabajo en el puente, hasta el punto de que la gente creía que era ella quien había diseñado el puente. Y hemos de decir que no iban del todo desencaminados, puesto que el diseño del último tramo de las obras de este puente lo realizó ella misma. Y hemos de añadir que no solo por su talante y por su actitud con la gente, sino porque Emily llegó a desarrollar un gran conocimiento, fijaos, sobre resistencia de materiales, análisis de tensiones, construcción de cables de acero y cálculo de curvas catenarias. Todo ello porque su afán por adquirir más conocimiento sobre ingeniería era enorme y nada pudo frenarla. Pero hagamos un poco de historia. Emily Warren Roebling nació en Nueva York en el año 1843 y fue la penúltima de los 12 hijos que tuvieron Sylvanus Warren y Phoebe Leakey, una pareja de la clase media alta. Podemos decir que, gracias a pertenecer a esa clase social, pudo recibir una buena educación escolar en materias básicas y en materias específicas destinadas a la mujer y, como no, futura esposa. El interés de Emily en educarse era enorme y siempre fue apoyada por su hermano mayor, con quien tuvo una relación muy cercana. Justamente fue en una visita a su hermano, que era militar y estaba en el cuartel general, que conoció al joven Washington Roebling. Washington era hijo de John Augustus Roebling, que era ingeniero civil y principal diseñador del puente de Brooklyn. Emily inició una relación con Washington. Un año después se casaron y 2 años más tarde tuvieron un hijo. Al poco de iniciarse las obras en el puente de Brooklyn, Emily y su marido viajaron a Europa para recopilar información sobre las nuevas técnicas ingenieras en el uso de cajones de cimentación para la construcción del puente. Al regresar ya de esos estudios que hicieron por Europa, Emily y Washington fueron recibidos con una mala noticia. Y es que el suegro de Emily, el ingeniero John Augustus Roebling, había fallecido por la enfermedad bacteriana del tétanos. A partir de ese momento, el marido de Emily, o sea, Washington, se hizo cargo de la construcción del puente, aunque más bien deberíamos decir que Emily y su marido planificaron en conjunto la construcción continua del puente de Brooklyn. Y es que, fijaos lo que sucedió. Ya os he comentado que falleció el suegro de Emily, principal diseñador de esta obra. Pero es que poco después, el marido de Emily, Washington, que era el encargado jefe de la obra, empezó a sentirse mal y enfermó. Y es que durante la construcción del puente, el marido de Emily, Washington, empezó a desarrollar aeroembolismo o enfermedad de los buzos.
Esta enfermedad dejó postrado en la cama y de por vida al marido de Emily, el encargado jefe de esta gran obra, y esa misma enfermedad hizo peligrar ese cargo. En ese momento, Emily se convirtió ya en la primera mujer ingeniera jefe de la obra y se hizo cargo de la finalización de este puente. Pero diréis, ¿de qué forma lo hizo? En principio, Emily tomaba notas de todas las explicaciones que le daba su marido, Washington, y las transmitía a los responsables de la obra. A su vez, Emily informaba del progreso del trabajo en el puente. Pero, evidentemente, el papel que jugó Emily no fue el de mera transmisora de la información, sino que, gracias a su capacidad intelectual, fue mucho más. Y es que Emily logró estudiar ingeniería civil en su tiempo libre. Eso, junto con su innato interés por los puentes, el estudio de las matemáticas superiores, los cálculos de las curvas catenarias y la construcción de cables, le ayudó a liderar este megaproyecto de ingeniería de la mejor forma. Y gracias a esta formación autodidacta, pudo negociar sobre suministros, llevar las tareas diarias y la supervisión de contratos, e incluso ejercer de enlace con el Consejo de Administración, de manera que para la gente quedaba claro que no solo había asumido formalmente las funciones de ingeniera jefa, sino que también era la diseñadora de la estructura. Podemos decir claramente que fueron 14 años de dedicación absoluta a este gran proyecto, un proyecto de gran envergadura. En 1882, el título de ingeniero jefe que ejercía Washington, el marido de nuestra protagonista, corrió peligro, sobre todo debido a su enfermedad, y para que pudiera mantenerlo, Emily fue la que asistió a reuniones con ingenieros de todo tipo, con políticos, y defendió claramente ese proyecto y la visión de su marido. Para alivio de ambos, los políticos respondieron realmente bien a sus discursos y se le permitió al marido de Emily seguir siendo ingeniero jefe del puente de Brooklyn, porque, entre otras cosas, recordar que una mujer en pleno siglo XIX no podía figurar en ningún cargo profesional. El puente de Brooklyn, uno de los puentes más concurridos del mundo, se inauguró por fin en el año 1883 y Emily fue, por cierto, la primera persona en cruzarlo con carruaje. En el momento de su inauguración se convirtió ya en el puente colgante más grande del mundo y el primero suspendido mediante cables de acero. En la ceremonia de inauguración del puente, el profesor, abogado y político norteamericano Hewitt dijo lo siguiente: "Este es un monumento a la sacrificada devoción de una mujer y a su gran capacidad para la educación superior, de la cual ha sido largamente excluida". Y es que, aunque no era ingeniera, su afán de conocimiento, su perseverancia y su gran dedicación hicieron que ese proyecto saliera adelante. Una vez finalizada esta gran obra de ingeniería, Emily y su familia decidieron mudarse a Trenton, en New Jersey. A partir de ese momento, Emily se involucra en la sociedad, participando en distintas asociaciones cívicas, como por ejemplo el Consejo de Mujeres Administradoras para Nueva Jersey, y también lo hizo viajando por Europa, lo que supuso un reconocimiento internacional de su labor profesional. Pero Emily continuó dedicando todo el tiempo que podía al estudio, algo que le fascinaba, y por eso, en el año 1899, cuando tenía 56 años de edad, logró conseguir su título como abogada en la Universidad de Nueva York. Durante los últimos años de vida de Emily, se dedicó a escribir ensayos y escribía sobre la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad en el matrimonio. Nuestra protagonista falleció en el año 1903, a la edad de 60 años. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Actualmente, el puente de Brooklyn tiene una placa dedicada a la memoria de Emily Warren Roebling, también a su marido y a su suegro. Por tanto, si visitas el puente de Brooklyn, busca esa placa. Y también podemos encontrar información sobre su vida y su importante participación en esta gran obra de ingeniería en el Museo Roebling, que se encuentra en Nueva Jersey. Otra mujer de talento invisibilizada por la historia. No es exagerado decir que el puente de Brooklyn existe gracias a esta mujer,
gracias a la protagonista de nuestro podcast Lila, Emily Warren Roebling. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.